Hola a todos y bienvenidos de vuelta a La Ventana Oculta, su canal de programación. Seguimos con el curso de Python. En la clase anterior aprendimos qué era una variable y que estas son como una etiqueta que le pegamos a un casillero de nuestra computadora para guardar un dato. Basado en eso, hoy vamos a dar el siguiente paso lógico y vamos a conocer los tipos de datos primitivos. Pensando otra vez en los casilleros, hoy veremos que la computadora necesita saber qué tipo de objeto vas a meter dentro de ellos para poder organizar bien el espacio. En Python existen 4 tipos de datos fundamentales que usarás en el 99% de tus programas. Estos son los números enteros, los decimales o puntos flotantes, los string o texto y los valores booleanos o lógicos. Así que vamos al Visual Studio Code a practicar para aprenderlos de mejor forma. Ok, estamos acá ya en el Visual Studio Code. El primer tipo de dato es el tipo de dato entero, que en programación lo vamos a escribir o se conoce con la abreviación int. Si se dan cuenta que ya el editor nos arroja una coincidencia, le damos tabular los int. Vamos a escribirlos acá como texto para saber qué tipos de datos tenemos. Primer tipo de dato, entero, int. Ok. Los tipos de datos enteros sirven para guardar números completos, ya sean positivos o negativos, pero que no tengan decimales. Por ejemplo, si en el editor de texto nosotros queremos escribir un dato como la edad igual a 23 o a lo mejor una cantidad de productos, recuerden que cuando la variable tiene dos nombres, utilizar el formato snake case que vimos en el video anterior. Aquí estamos creando un tipo de dato entero. Este es el tipo de dato ideal para contar cosas que no se pueden partir o no se pueden dividir, como un número de personas, años o intentos de contraseña, porque por lo menos podemos tener 20 personas, pero no tenemos 20.2, no es como que tengamos solamente las piernas de otra persona. Bueno, puede que sí, pero es otro, se entiende la idea. El segundo tipo de dato, vamos a anotarlo acá, es el dato decimal, float o punto flotante. Segundo tipo de dato es el float, que en programación se escribe de esta forma. Como se pueden dar cuenta, el Visual Code nos da la coincidencia float. Ok, este tipo de datos se usa cuando necesitas precisión matemática exacta. Por ejemplo, si guardas valores como la temperatura, la hora o un precio, ya que por lo menos si queremos guardar la temperatura de una ciudad, se hace en formato decimal. Al igual que si tú quieres guardar un precio, sería 9.99. Algo súper importante con los puntos flotantes es que un error que cometen muchos principiantes es que los separan con la coma. Y estos datos no se separan con coma. En Python estos se separan con punto, ya que la coma la utilizamos para separar variables. ¿A qué vamos con esto? Supongamos que acá en vez de colocar un punto, colocamos una coma, hacemos un print de la temperatura, corremos el código. Como se dan cuenta acá, cuando hago la ejecución de correr el código, él me arroja los dos valores porque los está leyendo como si fueran dos variables distintas. Aquí lo que está leyendo el compilador es que la temperatura tiene un valor igual a 14 y un valor igual a 5. Muy distinto a esta notación que es la correcta. 14.5, como se dan cuenta. El tercer tipo de dato es el tipo de dato tipo string y es la cadena de texto. Para que Python sepa que es un texto y no del nombre de una variable, debes de escribirlo obligatoriamente entre comillas, ya sean simples o dobles. Por ejemplo, vamos a colocar acá otro tipo de dato, nombre. Cuando se trata de nombre, tenemos que colocar dobles comillas, vamos a colocar Pedro. Y como se dan cuenta, no me arroja error. Pero si yo le quito las comillas, inmediatamente
me genera un error en el compilador al momento de leer la variable. Entonces, los tipos de string se colocan en comillas simples o en comillas dobles. Este tipo de datos es muy útil cuando queremos dar descripciones, nombres de personas o a lo mejor códigos postales que se leen también como char. Por lo menos si tenemos un código postal y lo colocamos con números, acá esto no se va a leer como un entero por más que parezca ser un entero porque está en 3 comillas. Entonces el compilador de Python va a entender que se trata de un tipo string. Y el cuarto y último tipo de dato son los boolean o verdadero o falso o true o false. Cualquiera de las 3 formas son las que se emplean para describirlos. Este cuarto tipo de dato se escribe en código como bool. De esta forma lo van a encontrar definido. En Python no es tan importante declarar los tipos de datos a menos que se estén leyendo por entrada, pero hay otros lenguajes en los cuales ustedes se van a tener que declarar el tipo de datos que están utilizando, como por lo menos lo es C, C++ o incluso Java. Los tipos de datos booleanos son los tipos de datos más simples, pero más poderosos para la lógica de un programa, porque solo puede tener 2 valores, verdadero o falso, que en Python se escriben con la primera letra en mayúscula, true o false. Esto es importante que lo sepan para que no les genere error. Este o no acá obviamente nos va a dar error porque no estamos declarando ninguna variable. Tendríamos que declarar nombre igual true y vamos a nombre igual false para que no nos arroje el error. Este tipo de datos, lo importante es que lo entiendan, es que son como interruptores de la luz, o están encendidos o están apagados, y los usaremos más adelante para que el programa tome decisiones. Es importante que entiendan también que los booleanos tienen una relación directa o son lo mismo que los valores binarios 1 y 0. Y es importante que sepan que el true es igual a 1 y el false es igual a 0. Esto nos va a servir más adelante, por eso es importante saber este pequeño dato. Ahora bien, ¿cómo podemos estar seguros de qué tipo de dato hay dentro de un casillero o de qué tipo de dato es una variable que yo estoy creando? Python tiene, a diferencia de otros lenguajes, muchas funciones integradas que nos facilitan la vida. Para este caso, Python nos regala una herramienta espectacular llamada type, que es esta que tenemos acá. En type nosotros le abrimos paréntesis y dentro del paréntesis, si ponemos la variable que estamos utilizando y esto lo agregamos a un print, nos mostrará por pantalla el tipo de dato que estamos utilizando. Veámoslo para que vean cómo se genera. Creamos un print con un type. El type le vamos a poner la variable nombre. Quitemos este true o false. Vamos a colocar la variable nombre. Quitamos estas dos de acá también que nos van a generar error. Corremos el código. Y como se dan cuenta, nos arroja el print de la temperatura que tenemos acá, obviamente. Este lo podemos comentar para que no nos estorben el print que buscamos. Como se dan cuenta, acá nos está diciendo que el type nombre es un tipo de dato string. Eso también lo podemos hacer por lo menos para el tipo de dato precio. Por ejemplo, nos debería dar que es un float. Y si agregamos el tipo de dato edad dentro de acá, nos debería dar que es un int. Y acá está. Como se dan cuenta, la herramienta .type es súper importante para cuando tenemos a lo mejor que depurar código de otras personas, donde no se entiende muy bien qué tipo de datos están usando, donde a lo mejor hay variables que no están declaradas de forma clara.
Entonces va a ser muy importante que manejen también esta función type, ya que nos da información de qué tipo de variables estamos manejando. Y con esto terminamos este corto video donde nos íbamos a enfocar principalmente en los tipos de datos primitivos. Espero hayan entendido, y ahora su reto para este video es que abran su editor de Visual Code, creen 4 tipos de variables diferentes, una para cada tipo de dato primitivo, y que usen la función type para que comprueben en la terminal que Python las reconoce correctamente. Déjenme en los comentarios un logrado si lograron realizar esto de forma correcta con los 4 tipos de datos. No olviden suscribirse al canal, dejar su like, comentar y prepárense porque en la próxima clase vamos a aprender a pedirle datos directamente al usuario a través del teclado con lo que vienen siendo las funciones fstring y el input. Así que sin más, los dejo y hasta luego.